Nos encontramos con José Luis Valderrama, profesor de radio de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, quien nos va a hablar sobre la influencia que tiene la radio en la sociedad y en la vida diaria de los individuos. Bueno, profesor José Luis, en la película Días de Radio de Woody Allen, el director nos quiere mostrar cómo este medio, la radio, cambiaba la vida diaria de las personas durante los años 40. De acuerdo a eso, ¿podría decirnos usted si cree que hoy en día se ven esos mismos efectos en los individuos? Pues primero hay que partir de la base que la radio efectivamente tiene una influencia muy importante. No solo uno no puede hablar de la influencia en la sociedad, sino la manera como influye o como incide mejor en diferentes segmentos de la sociedad. Y cuando hablamos de segmentos de la sociedad, pues estamos considerando un montón de variables. Algunas tienen que ver, por supuesto, con el espacio geográfico, otras con el tiempo, otras con la edad, con el oficio, con la etnia. Entonces, todo ese tipo de factores determinan las condiciones en las cuales los oyentes, y hablando en términos radiofónicos, la audiencia, va a crear sentido y va a asumir o va a vivir la experiencia de la recepción de esa radio. Una cosa es el sentido con el cual el enunciador elaboró el discurso y lo emite al aire, y otra cosa es la manera como el receptor o como el destinatario lo asume y el valor que le atribuye y el uso que le da. Entonces seguramente ese destinatario va a coger ese discurso y lo va a poner a favor para estimular su imaginario, o le va a permitir que con ese discurso él pueda acceder a algunos bienes y servicios en términos de la publicidad y el comercio, o seguramente ese discurso él va a retomar algunos elementos de ese discurso que escuchó en la radio para fortalecer su identidad social o cultural. Digamos, la radio tiene diferentes tipos de incidencia dependiendo de la época. En la película Días de Radio, la incidencia que tiene, ya considerando lo que ya hemos mencionado, es muy distinta. Digamos, hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de los que hacen parte de la producción del medio y los que están desde el lado de la recepción, ¿sí? En este caso los destinatarios. Y son dos mundos además que marcan, digamos, serias diferencias también desde lo social, ¿sí? Entonces, quienes están haciendo la radio, pues ostentan el poder, es la burguesía. Y tiene un estatus, ¿no?, muy claro, un modo de vida, accede pues obviamente a una cantidad de privilegios, y los otros en la radio escuchan cómo los demás acceden a esos privilegios. Y cómo empieza a incidir finalmente la radio. Para unos obviamente está el interés de hacer radio para poder vender, cómo la radio empieza a ser un vehículo importante de transformación social. Por un lado, para los empresarios, para fortalecer los mercados. Por otro lado, para los políticos, porque ven en la radio un instrumento de difusión ideológica. En este caso, el gobierno no despreciaba para nada el poder de la radio y la utilizaba para tirar mucha línea en relación a la Segunda Guerra Mundial. Era el clima de la guerra. Entonces, ustedes escucharon y vieron ahí cómo incluso había radioteatros, había puesta en escena de que, oh sí, tú eres un pobre invasor, y hacían los efectos en vivo y todo, a través del dramatizado, que fue un género radiofónico utilizado por un lado como cortina de humo para distraer mediante situaciones y mediante la ficción la mente de los oyentes de los estragos de la guerra. Pero por otro lado también era para tirar línea acerca de la postura política de los Estados Unidos y su papel en esa guerra mundial. Entonces hay programas, los géneros, los formatos, las propuestas radiales empiezan a determinarse también dependiendo de los gustos de la audiencia, dependiendo de la edad, dependiendo del área de cobertura, a quién va dirigido. Y eso es muy importante porque configura obviamente parte del proyecto comunicativo que tienen esas radios en aquel momento. Ahora acá, la incidencia de la radio atraviesa el mismo número de factores, pero además hay que agregar, por supuesto, que el contexto social, cultural, político, económico ha cambiado por el tiempo, pero también hay que ver exactamente en qué espacio estamos hablando. Es muy distinta la incidencia de la radio en Colombia que en Argentina, ¿sí?, o que en África. Y es muy distinta la incidencia de la radio
en San Vicente del Caguán a Bogotá. Entonces, eso pasa por un montón de factores. Algunos de ellos, por supuesto, además de estos que ya mencionamos, también el desarrollo de la tecnología. Los hábitos y las prácticas de el consumo, que determina el consumo de la radio, han cambiado. Anteriormente, en la película de Woody Allen, todo el mundo tenía que estar pegado de un radio, que era una cosa grande, empotrada y aparatosa. Luego en los 50 viene el transistor, entonces ya la radio era móvil y vos ya la escuchabas en la calle y eso cambió las cosas. Ahora cualquiera oye radio en cualquier rincón del planeta y además ahora tener la opción de transmitir esa radio ya no por ondas de radio, no por el espectro electromagnético, ya además tener la posibilidad de que esa radio va vía internet y genera otro sentido. Entonces yo pienso, digamos, como que hay una cantidad de factores, un abanico ahí de elementos que determinan la manera como incide la radio. Lo cierto es que la radio no ha perdido el poder que tiene de incidencia, de repercusión social. Por el contrario, lo que ha pasado es que se ha fortalecido y para fortalecerse se ha valido de las características de los otros medios. La radio, que ha sido condenada a muerte desde los años 50, desde que llegó la televisión, ahora resulta que, contrario a lo que muchos pensaban, no desapareció, desarrolló su propio lenguaje y ahora lo que pasa es que se vale del poder de los demás. Digamos que se permite el término agresivo, violó los demás medios y se les metió. Entonces hay radio por internet, hay radio por televisión satelital, hay programas de radio, hay programas de televisión, perdón, que tienen formato de radio. Vos ves al tipo ahí, el DJ, y el programa, en el programa la imagen no aporta nada, no aporta nada. Pero es un programa, vos en radio lo puedes escuchar divinamente, es un man ahí con un micrófono y la consola adelante. Pero además tenés canales obviamente de televisión satelital destinados a transmisión de audio, de música o de radio. El cine no se ha olvidado de la radio, de hecho, para el cine sigue siendo cautivante explorar el medio radiofónico. Tuve la oportunidad de que me lo dijera así de cara a Francis Ford Coppola. Me dijo, no, la radio y el cine se parecen en la capacidad de hacer metáfora, de coger y de sugerirte la cabeza y de poner toda la imaginación. En eso se parecen. La radio, como ningún otro medio, puede hacer que tú sientas que te hablan a ti, porque la radio tiene ese poder, ¿ves? Tiene esa facilidad. Entonces, no ha perdido ni va a poder perder. Mientras sea radio que proponga procesos de comunicación y que proponga desde lo estético y desde los contenidos, siempre esté innovando y esté permitiendo que la gente también construya. Bueno, ya como última pregunta, entonces, ¿cuál cree usted que es la principal función o cuál debe ser la principal función de la radio en la sociedad? Para mí la principal función de la radio es convertirse en un espacio de construcción de conocimiento, de construcción de identidad, de construcción de la opinión, de construcción de pensamiento. Cuando yo a través de la radio, digamos, puedo dimensionar mi región, puedo entender a mi país y puedo aportarle a mi país. Construyo, pienso, digamos, el mundo. Y digo que debe ser un espacio de construcción porque la radio debe desbordar la instrumentalización a la cual ha sido marginada. Es un soporte tecnológico, la radio. Es un espacio de construcción y de diálogo de saberes, donde construimos entre nosotros dos, enunciador y destinatario. Y en esa medida, si la radio, respetando estos parámetros, puede, digamos, proponer, puede incidir socialmente, claro, yo creo que tenemos un importante elemento para la transformación social. Comunicación para el desarrollo, comunicación para la paz, comunicación para la participación o para el cambio social, asumen la radio como un vehículo, como un mecanismo para poder, digamos, construir, ¿no?, a partir de ella. Pero no es un fin como tal, no es la radio por la radio. Es la radio que se desborda para que genere otras cosas. Es una radio que desarrolla propuestas para que finalmente pues, la gente pueda vivir mejor o para que este mundo sea menos malo. Y no necesariamente porque sonó en la radio. La radio no nos enseña a vivir, eso no es así. Pero sí puede volverse parte de una buena estrategia para que la comunicación aporte a la calidad de vida de la gente.